Había una vez un líder ruso loco llamado Vladimir Putin. Consumido por su deseo de pasar a la historia y sabiendo que el espectro de la muerte se acerca cada vez más mientras ya bien entrado en los 70, ese hombre lanzó una invasión. No le fue bien. Todavía no le está yendo bien. Como retribución por su locura, los enemigos de ese líder desataron drones que vuelan muy adentro de Rusia y destruyen todo lo que ven. Durante 40 días y 40 noches los drones volaron. Rusia fue golpeada. 100 objetivos fueron eliminados en un mes y pico de infierno. Y en cuanto a ese líder loco, le acababan de leer el mejor cuento para dormir jamás contado. No le gustó ni tantito. Aprobé una operación de influencia de 40 días para el servicio contra el Estado agresor, con el objetivo de obligarlo a terminar la guerra, declaró el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky el 25 de junio. Esa campaña tenía un propósito claro. Se presionaría a Putin para que terminara la guerra, dijo Zelensky. Y esa influencia vendría en forma de drones, lanzados por cientos, que tenían como objetivo sitios clave en Rusia, los territorios ocupados y las líneas del frente. El objetivo era claro. Rusia necesitaba sentir el dolor de la guerra que inició, ser obligados a sufrir tanto por los 40 días de poder de fuego de Ucrania, que Putin no tendría otra opción más que sentarse a la mesa de negociaciones. La campaña de 40 días ya terminó. Y aunque no ha logrado su objetivo principal, y Ucrania tiene algo que decir al respecto, sí ha cumplido con la promesa más importante de Zelensky. Miles de objetivos rusos han sido destruidos. Ya están los números y son el peor cuento para dormir que Putin haya escuchado jamás. Durante su campaña, Ucrania logró realizar más de 100 ataques a objetivos estratégicos dentro de Rusia y en los territorios ocupados. La variedad fue impresionante. Las refinerías de petróleo, como tantas veces antes, fueron atacadas, solo que esta vez fueron golpeadas más fuerte que nunca. Los drones de Ucrania visitaron bases aéreas, defensas antiaéreas, buques de guerra, petroleros, centros logísticos y plantas de la industria militar. Las sanciones cinéticas se extendieron por todas partes. Se rompieron récords y los petroleros de la flota fantasma fueron enviados al fondo de los mares que rodean Crimea. Y en las líneas del frente y la retaguardia cercana, los números empeoraron aún más para Rusia. Los drones de Ucrania destruyeron más de 21.000 objetivos a lo largo del frente y mataron a casi 5.000 soldados rusos en 40 días. Eso es una promedio de 125 muertos por día, y muchos más terminaron heridos. El equipo fue destruido tan fácilmente como los soldados. Guardaremos parte de eso para los momentos destacados de la campaña que revelaremos en un momento. Pero United 24 Media ofrece mucho con lo que empezar. Se destruyeron 124 sistemas de artillería en los 40 días de ofensiva en Ucrania. Rusia perdió 63 vehículos blindados, 24 tanques y 22 sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes. 14 aviones y helicópteros de Rusia fueron derribados por el fuego de drones de Ucrania, al igual que 40 de los sistemas de defensa aérea que se suponía debían evitar que todo esto sucediera. Y cuando se trató de los drones de Rusia, Ucrania combatió fuego con fuego de manera más efectiva de lo que Vladimir Putin jamás imaginó que podría hacerlo. Al final de la campaña, más de 11.000 drones y robots terrestres de Rusia habían sido reducidos a cenizas, junto con 712 de las tripulaciones encargadas de controlar esos drones. Debió de sentirse como un asalto imparable para Rusia, como cortar las cabezas de una hidra. Cuando uno caía, dos más ocupaban su lugar. Pero mencionamos algo sobre los momentos destacados, así que echemos un vistazo a algunos de los momentos más sobresalientes de la campaña de 40 días, que estuvo llena de dolor para Rusia. Primero nos dirigimos a Omsk. Este asentamiento, que está escondido en Siberia, se suponía que estaba muy lejos del alcance de los drones de Ucrania. A más de 2.500 kilómetros de Ucrania, la ciudad estaba a salvo, el lugar perfecto para albergar una de las refinerías de petróleo más grandes de Rusia. Por supuesto, puedes adivinar lo que pasó. Ucrania atacó Omsk con drones. La refinería en la ciudad, que durante tanto tiempo estuvo fuera de alcance, fue golpeada duramente. Fotografías de la escena muestran el fuego y el humo saliendo de esta instalación clave. Los drones de Ucrania rompieron todos los récords de distancia anteriores, volando tan profundo en Rusia que terminaron cerca de la frontera con Kazajistán. Ucrania no atacó esta refinería únicamente por el mensaje que enviaría sobre que ya ninguna instalación crítica en Rusia está a salvo. La refinería de Omsk es enorme. De hecho, es una de las más grandes de Rusia, ya que tiene una capacidad de refinación anual de 21 millones de toneladas métricas de crudo. También se especializa en la producción de combustibles, lubricantes y productos petroquímicos que son el alma de la maquinaria militar rusa en Ucrania. Este ataque no fue solo simbólico, fue estratégico. Antes de la campaña de 40 días, Omsk era una de las únicas 2 de las 10 refinerías de petróleo más grandes de Rusia que no había sido visitada por los drones ucranianos. Ya no es así. Y hablando de las refinerías de petróleo más grandes de Rusia, eso nos lleva a nuestro segundo punto destacado. Cada una de las 11 refinerías de petróleo más grandes de Rusia ya ha sido atacada por un dron ucraniano. Ucrania vio que quedaban 2 de las 10 más grandes, las atacó a ambas y luego añadió un golpe extra por si acaso.
United 24 Media dio la noticia el 7 de julio, señalando que el ataque a Omsk era el último de la lista que Ucrania necesitaba. Otros han sido atacados tanto a lo largo de 2026 como durante la campaña de 40 días. La refinería de petróleo de Kirishi, que procesa hasta 21 millones de toneladas de petróleo cada año, ha sido golpeada constantemente. La refinería de Kostovo, que procesa 17 millones de toneladas al año y produce 4.8 millones de toneladas de gasolina, fue fuertemente golpeada el 2 de julio, perdiendo la mitad de su capacidad de producción en el proceso. Las 17.1 millones de toneladas que se procesan en la refinería de Ryazan no van a ninguna parte después de que un ataque en mayo suspendiera la producción. Durante la primavera y el verano, Ucrania ha atacado tanto la refinería de Yaroslavl como la de Volgogrado, ambas con capacidades de procesamiento en torno a 15 millones de toneladas por año. La refinería de Moscú, que se supone es otra más segura que la mayoría debido a su proximidad a la capital de Rusia y a todas las defensas aéreas que la rodean, fue atacada 2 veces en junio, sacando de operación 12 millones de toneladas de capacidad de refinación. Y para completar la lista están las refinerías Bashnev-Novoil, Syzhan, PEM y Novokuybishevsk, que en conjunto procesan 37.8 millones de toneladas de crudo al año. El petróleo ruso se está quemando a ritmos que nunca habíamos visto antes. Y aunque los ataques de Ucrania a las refinerías ya no son nada nuevo a estas alturas, la campaña de 40 días dejó bien claro el hecho ya establecido de que ninguna de las instalaciones más importantes de Rusia está a salvo ya. ¿Quieres más momentos destacados? Los tenemos. La campaña de 40 días le costó muchísimo a la Fuerza Aérea Rusa, ya que Ucrania destruyó más de una docena de aeronaves. Entre las bajas hubo un par de cazas Su-35, que aparte del Su-57 que casi no entra en acción en Ucrania, probablemente sean los mejores cazas que Rusia puede desplegar. Ucrania destruyó un Tu-95MS en otro ataque más contra la flota de bombarderos estratégicos de Rusia. Varios modelos antiguos de la era soviética, que Rusia utiliza para sus ataques con misiles planeadores, también fueron derribados por drones ucranianos, incluyendo Su-24, Su-30 y Su-30SM. Ucrania también logró derribar un par de aviones de entrenamiento L-39, lo que dificultará que Rusia prepare a sus pilotos para lo que Putin necesita que hagan. Con los ataques aéreos vienen los ataques a aeródromos. Belbek, Kamskaya, Saki, Bardiska, Engels y Bagurovo recibieron visitas de los drones ucranianos. Para muchos de ellos no era la primera visita, lo que demuestra lo sobrecargadas que están las defensas aéreas de Rusia. Esa es una buena transición a nuestro siguiente punto destacado. Los sistemas de defensa aérea rusos la pasaron muy mal durante la campaña de 40 días. Ucrania logró destruir un sistema de defensa aérea o radar por día en una ofensiva relámpago que ha abierto la puerta a más ataques aéreos por venir. Entre ellos había un radar multifunción 92N6E, que a menudo es utilizado por los sistemas S-400 de Rusia, así como un radar Nevo-U. Rusia perdió varios sistemas de defensa aérea, Panzer S-2 y Tor MM-2, ante los drones de Ucrania, junto con una estación de guerra electrónica, Pol-21, que se supone debería poder desviar los drones ucranianos. Hay un delicioso sentido de ironía en todo esto. Las mismas armas en las que Rusia confía para hacer frente a los drones de Ucrania están cayendo ante ellos, demostrando cómo muchos de estos sistemas simplemente no cumplen con su propósito porque tienen dificultades para rastrear drones que vuelan a baja altitud. La campaña de 40 días solo agravó los problemas de defensa aérea con los que Rusia ha estado luchando desde hace un tiempo. A medida que el alcance de los drones de Ucrania se ha expandido, Rusia se ha visto obligada a intentar extender sus defensas aéreas a áreas más grandes de su territorio. Las defensas aéreas de Rusia son como una banda elástica estirada alrededor de la cintura abultada de un general ruso. Eventualmente la banda se revienta, y estamos empezando a ver que eso sucede por todos lados. Ahora hay enormes brechas en las defensas aéreas de Rusia. Rusia simplemente no tiene suficientes sistemas para defender cada objetivo que Ucrania podría querer destruir. Rusia está en modo de pánico, ya que incluso el anillo de defensa aérea fuertemente fortificado alrededor de Moscú está siendo penetrado. El Kremlin está tratando de mover las defensas aéreas para proteger objetivos prioritarios, pero eso solo está creando más vulnerabilidades tanto en el frente como en la retaguardia, para que Ucrania las aproveche. Y ahora, 40 sistemas y radares más han desaparecido. Putin sabe lo que eso significa. Más drones ucranianos van a tener éxito. Tenemos un último punto destacado para ti antes de continuar. La flota fantasma de Rusia en las aguas alrededor de Crimea. No le está yendo bien. Durante todo julio, Ucrania lanzó ataque tras ataque contra los barcos de la flota fantasma en el Mar Negro y el Mar de Azov. En su mayoría, Ucrania parecía atacar embarcaciones que abastecían a Crimea con combustible y suministros como parte de su estrategia más amplia para aislar la península y obligar a Putin a renunciar a su control sobre el territorio que Rusia robó en 2014. Esa campaña no se ha detenido. Para el 29 de julio, Euromaidan Press informaba que Ucrania había atacado 201 barcos rusos en solo 3 semanas. Una actualización llegó de la cuenta X de defensa de Ucrania el 6 de agosto. El número aumentó a 236 botes y barcos destruidos solo en julio,
con la mayoría de los ataques realizados a distancias superiores a 50 kilómetros. Ucrania ahora afirma que tiene control de fuego sobre las aguas que rodean Crimea. Es difícil discutirlo. Rusia parece incapaz de hacer algo para detener estos ataques contra su tráfico marítimo en Crimea. Lo que tenemos aquí es una enorme cantidad de equipo ruso enviado al desguace, junto con soldados enviados a sus tumbas. Pero, ¿qué logró realmente Ucrania con su campaña de 40 días? Vamos a profundizar en esa respuesta justo después de este recordatorio de que estás viendo el programa militar. Si aún no te has suscrito, ahora es el momento perfecto para presionar el botón y activar las notificaciones para que no te pierdas lo que tenemos preparado. Esto es lo que Ucrania hizo durante 40 días. Llevó la guerra de regreso a Rusia, quizás más que nunca antes. Esto no fue una serie de ataques aleatorios realizados cuando surgieron oportunidades. Ucrania planeó todo esto. Sabía exactamente lo que iba a atacar, dónde y cuándo. Cada dron que lanzó despegó con un propósito que ya había sido definido antes de que comenzara la campaña. Ucrania no fue reactiva, fue proactiva en una campaña diseñada para ejercer la máxima presión posible sobre Putin. Ese aspecto de la campaña fue extremadamente efectivo. A la mitad de la campaña, The Economist publicó un artículo sobre los ataques de Ucrania contra las instalaciones de Wildberries en Rusia, que es otro punto destacado que no cubrimos. Lo descubrirás al final del video. Pero la campaña de drones de Ucrania ha causado al menos $2.000 millones en daños a una empresa que es básicamente el equivalente ruso de Amazon, aumentando la presión tanto sobre los vendedores como sobre los compradores que usan la plataforma. Cada ataque que Ucrania realizó durante su tormenta infernal de 40 días tuvo el mismo propósito. Las refinerías fueron atacadas para evitar que los rusos tuvieran acceso fácil al combustible. Lo mismo aplica para los ocupantes de Crimea y los ataques a la flota fantasma. Incluso los ataques contra el equipo militar de Rusia sirven como recordatorio de que una guerra que Putin prometió que nunca se extendería más allá de las fronteras de Ucrania ahora ha llegado a Rusia y puede golpear casi cualquier parte de Rusia. El ataque en Omsk lo demostró. El liderazgo ruso está sintiendo el impacto. El descontento público está aumentando, informa The Economist. Según BCIM, una encuestadora cercana al Kremlin, la satisfacción con las políticas del gobierno ha caído del 45% en enero al 21% en junio. El número de personas que piensan que Rusia va en la dirección equivocada se ha duplicado de 17 a 35% en el último año, dice La Barda, una encuestadora independiente. Por supuesto, dañar al ejército ruso era y sigue siendo una prioridad. Pero estos 40 días de ataques también se trataban del daño psicológico que Ucrania le hizo al pueblo ruso. Más de 100 ataques en territorio ruso en 40 días no es algo que deba tomarse a la ligera. De hecho, es una bandera roja brillante levantada en el aire para que todos los rusos la vean. Saben que su gran protector, Putin, les ha fallado. Para Ucrania, esto es un caso de que el que la hace, la paga. La guerra psicológica es una estrategia que Rusia ha empleado desde el momento en que invadió. Para Rusia, eso significa llevar a cabo ataques constantes contra ciudades ucranianas, a menudo matando o hiriendo a civiles en el proceso. Durante el invierno, también significó ataques constantes contra la red energética de Ucrania. Ucrania no se ha vuelto loca para unirse a Putin y sus secuaces. No realiza ataques directos contra civiles, pero ha decidido que una estrategia de guerra psicológica es válida, dado todo lo que Rusia ha hecho y sigue haciendo. El objetivo de Ucrania es hacerle la vida incómoda al ruso promedio y, en el caso de los ocupantes en Crimea, hacer que la vida sea completamente insostenible. No hay mejor ejemplo de esto que la escasez de combustible que ha afectado a Rusia durante los 40 días de la campaña. Ucrania no ha atacado refinerías y barcos de la flota fantasma solo porque puede. Quiere que la gasolina y el diésel rusos se quemen en cualquier lugar, menos dentro de vehículos rusos. Y si no puede quemarse, ese combustible debe convertirse en un producto tan codiciado que los consumidores rusos no puedan pagarlo. Durante julio, Ucrania ha logrado en su mayoría su objetivo. En algunas regiones rusas, especialmente en Crimea, el precio de la gasolina se ha duplicado. Las filas, algunas que se extienden por varios kilómetros, se han vuelto una imagen común afuera de las gasolineras de Rusia, ya que los conductores terminan buscando cualquier bomba que todavía tenga combustible. Los ataques de Ucrania a las refinerías han reducido alrededor de 1/3 la producción estándar de refinación de Rusia, dejándola en niveles que no se veían desde 2002, informa United 24 Media. Las instalaciones que Ucrania ha atacado durante su campaña de 40 días representan el 45% de la capacidad total de refinación de Rusia, y se cree que este solo aspecto de la campaña de presión le ha costado a Rusia alrededor de $13.5 mil millones a lo largo de 2026.
Todo se trata de generar descontento, sin conducir. Hay muchos menos rusos que han podido hacer mucho de eso debido a lo que Ucrania ha estado haciendo durante los últimos 40 días. La única salvación para Rusia es que Gazprom Neft, que es uno de los mayores vendedores de combustible del país, supuestamente ha levantado los límites de compra en 13 regiones rusas donde se vio obligada a racionar el combustible apresuradamente. ¿Cuánto tiempo durará eso? Es algo que nadie sabe, especialmente si Ucrania decide intensificar sus ataques a las refinerías. Pero de nuevo, todo se trata de mantener la presión. The Economist destacó que, con los números de las encuestas que compartió, y Kiev publicó lo mismo en un artículo del 4 de julio, donde proclamó que un número récord de rusos ahora quiere que Putin ponga fin a su operación militar especial. El medio dice que una encuesta realizada por la encuestadora ucraniana, el Instituto de Conflictología y Análisis de Rusia, encontró que solo el 9% de los rusos quiere continuar la guerra hasta que su país logre una victoria completa. El 81% de los encuestados dijo que preferiría ver un fin inmediato a los combates, especialmente considerando cuánto les está costando a ellos y a su país. Este cambio en la opinión pública en Rusia es nada menos que un éxito para la campaña de 40 días de Ucrania. Pero tampoco podemos ignorar el elefante en la sala. El objetivo era obligar a Putin a sentarse a la mesa al final de los 40 días de presión sostenida, y eso no ha sucedido. Es poco probable que muchos, quizás incluso el propio Zelensky, realmente creyeran que el psicópata escondido en búnkeres bajo tierra declararía la paz. Sin embargo, Ucrania infligió daños tangibles en toda Rusia y continuó aumentando la presión sobre Putin en un momento en que el apoyo a su invasión ha caído a nuevos mínimos dentro de su propio país. Eso es una victoria para Ucrania. En cuanto a lo que sigue, es más de lo mismo. Putin no se sentó a la mesa después de 40 días, así que Ucrania va a lanzar una nueva campaña. Continuaremos. No se claven con todos estos argumentos. 40, 50, 100 o 15 días, lo que importa es el resultado. No se trata tanto de cómo entramos en este proceso. Lo que es mucho más importante es con qué salimos de él. Para salir de esto con el resultado deseado, debemos ser fuertes. Esas son las palabras del jefe de la oficina presidencial, Kirill Budanov, al concluir la campaña de 40 días. Esto es una advertencia. Si Putin, sus compinches y el pueblo ruso pensaron que la pesadilla que acaban de soportar había terminado solo porque se cumplió el plazo de 40 días, están muy equivocados. Hay muchas cosas en el cielo listas para atacar, y si había alguna duda de que Budanov decía la verdad, los operadores de drones de Ucrania ya las han disipado. Han dejado que sus armas hablen por ellos. El 6 de agosto, Ucrania llevó a cabo 2 ataques más a refinerías, esta vez en las refinerías Vazhnev Novonovoil y Slavnev Llanos. El mensaje ha sido enviado fuerte y claro. Rusia puede haber sobrevivido al bombardeo de 40 días, pero la presión no disminuirá. Ucrania obligará a Putin a sentarse a la mesa, aunque eso signifique que cada refinería en Rusia tenga que arder. Ahora mencionamos otro punto destacado de la campaña de 40 días, los ataques contra Wild Berries. Tuvimos una buena razón para no entrar en detalles. Ya lo hicimos. Esos ataques pueden terminar siendo el aspecto más importante de la campaña de presión de Ucrania, y puedes descubrir por qué viendo nuestro video. Y si disfrutaste este análisis de más de un mes de dolor de Rusia, suscríbete al programa militar para ser de los primeros en ver lo que tenemos preparado. Y gracias por vernos.